es el cencerro de chacarero acá, traído de Marruecos. Damos entonces inicio a nuestra reunión de almuerzo virtual. Empezando, como lo hacemos siempre, por nuestro saludo a las tres banderas que nos presiden: la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera de nuestro club. Está casi de más hacer una pequeña introducción a quién es Raúl Romero para nosotros, que es un querido amigo y un club, un consocio, que hoy nos va a llevar un poquitito a esa Argentina que añoramos, donde había coherencia y donde había líderes que buscaban inteligentemente el futuro de nuestro país. En esta etapa de crisis que hoy vivimos, va a ser un remanso poder escucharte, Raúl, razón por la cual le voy a dar entonces paso a nuestro secretario honorario, a Javier, para que nos haga la introducción con todas las noticias nuestras del club. Por favor. Invitados y amigos, muy buenos días. Gracias, señor presidente. Ha abierto esta reunión del miércoles 7 de octubre nuestro presidente y amigo, el arquitecto Alejandro Marolda, desde su refugio en el Tandil. Nuestro orador de la fecha es nuestro consocio, el general Raúl José Romero, quien nos hablará sobre 1880-2020, a 140 años del primer gobierno del general Roca. Creo que vale la pena señalar el orgullo que significa para nuestro club contar entre sus propios miembros a disertantes que están en pie de igualdad con las figuras más destacadas de la vida pública argentina. Es también destacable que entre tantas disertaciones en las que se intenta otear qué depara el futuro a nuestra agobiada república, podamos volver los ojos atrás y aprender de las lecciones de la historia. Por eso, decía José Manuel Estrada, desgraciados los pueblos que olvidan. Nos acompañan en esta reunión especialmente invitados el señor presidente del Círculo Militar, general de división retirado Carlos Esteves, el doctor Rosendo Fraga, autor de la excelente biografía El hijo de Roca, referida a Julito Roca, hijo del general. También está con nosotros el historiador licenciado Eduardo Lázari y el doctor Gonzalo Roca, secretario y miembro fundador del Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Julio Argentino Roca. Orador, la doctora Lucrecia Castro, el doctor Enrique Scocco, el licenciado Matías Placona, el doctor Alejandro Steverling y el querido amigo y ex secretario honorario del club, doctor Diego Joffre, que supo honrar este cargo ahora ocupado por un vulgar impang, José Pisone y mi colega Juan Pablo Chevalier Butel. También está con nosotros el señor José Planas del Rotary Club de Caballito y nos acompañan de modo virtual, pero cerca de nuestra memoria y afecto, el recuerdo de don Eduardo Roca, nuestro presidente entre 1997 y 1998, descendiente del gran argentino del que el general Romero nos hará hoy una semblanza. El próximo miércoles 14 de octubre tendremos como orador al periodista Jorge Fontevecchia, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Como lo cortés no quita lo valiente, me permito mencionar a continuación, no como demostración de falsa modestia, sino en el sentido de una rendición de cuentas, algunas de las actividades de servicio que el club está llevando adelante. Calculamos que para fines de noviembre, cuando nos visite el gobernador de distrito, el club habrá efectuado donaciones por un valor de 1.300.000 pesos. Entre los beneficiarios hay asociaciones civiles, instituciones religiosas, organizaciones deportivas, centros de salud, fundaciones y campañas de recolección de alimentos. Algunas de nuestras contribuciones han sido las siguientes. En el área de salud hemos ayudado con 150.000 pesos a las Damas Rosadas del Hospital Rivadavia para adquirir un segundo monitor fetal marca EDEM para el servicio de obstetricia de ese hospital que atiende a más de 1.200 madres por año. El anterior había sido robado. Hemos colaborado también con la Fundación Brincar por un Autismo Mejor, que este año lanzó un taller de amasado para dar una salida laboral a sus miembros jóvenes. La colaboración de nuestro club sumó al equipamiento del lugar un horno pizzero y un freezer por un valor de 68.500 pesos, con el objetivo de que los chicos puedan preparar prepizzas congeladas para vender.
para la Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales, que tiene 500 chicos becados, hemos aportado fondos para aumentar en 30 alumnos la cantidad de becados. Por otro lado, asociar una organización sin fines de lucro que trabaja en la provincia de Buenos Aires en programas relacionados con huertas comunitarias sustentables, desarrollo socioproductivo, deportes y cultura, también recibió una colaboración de 100.000 pesos de nuestro club. La Asociación Civil Hogar María del Rosario de San Nicolás, ubicada en Parque Chas, mantiene un hogar que da albergue a jóvenes desamparados y actualmente asiste a 19 mujeres y 6 varones. Con el aporte mensual de nuestro club se cubren todos los gastos de mantenimiento y limpieza. El monto total de la ayuda es de 240.000 pesos. Hay más que mencionaremos en otra ocasión. Sí sabemos que son gotas de agua en el mar, pero como decía Teresa de Calcuta, ¿qué sería el mar sin esta gotita? Muchas gracias a todos por sus contribuciones que permiten que el club ayude a los que menos tienen y menos pueden. Y también muchas gracias por acompañarnos hoy a todos ustedes y a nuestros auspiciantes, CMF Banco Corporativo, Colonia Express conectando Buenos Aires con Colonia, Montevideo y Punta del Este, Estudio Iribarren, Castex Pols, con más de 60 años dedicados al ejercicio privado de la abogacía más asuntos penales, Medicals, Medicina para Todos, SMS Latinoamérica dando a sus clientes nuevas respuestas a viejas preguntas, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, el único laboratorio que se inició dedicado exclusivamente a anestesiología, cuidados intensivos y tratamiento del dolor, y al Hotel Libertador de la avenida Córdoba Maipú, uno de los mejores grandes hoteles de Buenos Aires, cuya gerente Roxana Cozzo nos acompaña también. General Romero, querido Raúl, adelante, por favor. Está silenciado, Raúl. ¿Listo? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora ¿Me sí. escuchan? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al presidente, al amigo Alejandro Marolda. Muchas gracias a todos los que han concurrido. Una sorpresa, no solo de ver a los amigos que vemos semanalmente, sino a un grupo de amigos y compañeros que hoy nos acompañan. No quiero dejar de mencionar que cuando se creó el Instituto Roca, uno de los primeros, una de las primeras instituciones que nos brindó un apoyo incondicional fue el Rotary Club de Buenos Aires. Muchísimas gracias, igual que el Comité de Programas, por la coordinación y por la elección de la fecha. Hoy, 7 de octubre, estamos exactamente a 5 días del 12 de octubre, que es la fecha tradicional en que asumían los presidentes argentinos. En 1917 el presidente Irigoyen decretó que fuera el Día de la Raza. También estamos a 12 días de la fecha del fallecimiento del general Roca, día 19 de octubre, que haremos una serie de actos para recordarlo. Así que esta coordinación ha sido muy importante y la selección de la fecha. Bien, Roca es el constructor de la Argentina moderna, es considerada la figura más brillante de la generación del 80. Aquí vamos a emplear dos frases de Ortega y Gasset, una muy conocida, que es El hombre y sus circunstancias, y otra no tan conocida, que dice, en el pivote de la historia están las generaciones. Y en este caso nos vamos a referir a las generaciones del 37 y del 80. La del 37 tuvo las ideas, pero no tuvo el hombre. Y la del 80 tenía las ideas y tuvo el hombre. Prácticamente podríamos decir que la generación del 37 dio la ideología con Alberti a la cabeza, y la generación del 80 con Roca a la cabeza pudo concretar esa gran Argentina. Jean Roca es muy poco conocido a través de las campañas de prestigio que se han hecho. Esto es muy parecido a la leyenda negra española, especialmente un socio, el embajador Sánchez Muñoz, tiene un libro en prensa que creo que pronto va a aparecer respecto a la leyenda negra española, que fue hecha básicamente por Holanda e Inglaterra, tratando de desprestigiarla y logrando también en gran medida. En el caso del general Roca también ha ocurrido algo muy parecido. Hay una gran campaña que tiene muchos años, en los últimos años ha recrudecido,
tenemos noción por qué, pero es increíble porque una figura señera como la de Roca es imposible que sea tratada de olvidar. Es tan grande el poder de esta campaña que la mayoría de los textos de historia que se utilizan en los colegios secundarios apenas aparece alguna línea diciendo que Roca fue presidente de la nación y algo sobre la campaña de Desierto normalmente desfavorable. No dice que el general Roca vivió para la nación. Roca fue antes que nada militar. Alcanzó la jerarquía general a los 31 años. Luego fue presidente a los 37 años y volvió a ser presidente a los 55. Fue 2 veces presidente, como dice la vieja Constitución del 53, separado por 2 presidencias intermedias. El único presidente que ejerció 12 años la presidencia de la nación. También fue ministro de guerra, fue ministro de Pellegrini, fue 3 veces senador nacional en su provincia y 2 por la Buenos Aires. Siendo senador nacional en 3 oportunidades, con 3 presidentes diferentes del Poder Ejecutivo de la Nación. Como si esto fuera poco, al terminar ya prácticamente su vida política, por el presidente Roque Sáenz Peña, fue nombrado ministro extraordinario y plenipotenciario de la República Federativa de Brasil. Realmente, en un país normal, Roca estaría en un altar de sus próceres. Aquí es un prócer que no tiene ni un día que recuerde su nacimiento, ni un día que recuerde su fallecimiento. Unas pocas instituciones y unas pocas personas recordamos. De la rica personalidad salen 3 facetas fundamentales: la de militar, la de político y la de estadista y estratega. Hoy vamos a hablar de su perfil político, debiendo reconocer que su intensa actividad castrense hizo que todo lo que hiciera y aplicara en su carrera militar lo hizo luego como político y como estadista. Su experiencia como hombre de armas lo llevó a ser presidente. En las 2 oportunidades en que Roca es elegido presidente, se hace la elección en base a sus condiciones y calidades militares. La primera, por su regreso victorioso de la conquista del desierto. En la segunda, el candidato principal, Pellegrini, cede a Roca, y el resto de los candidatos también, porque en 1898 hay una guerra con Chile, y Roca es el hombre libre. Sin temor a exagerar, podemos militar desde el principio hasta el final. No fue militar. Como político, y siendo él un hombre de acción, fue un hombre de concertación y de reflexión en la acción política. Y siendo un guerrero nato, fue un hombre que apostó siempre por la paz. Tenemos tiempo hoy de tratar algún tema de la segunda presidencia, pero una guerra con Chile fue evitada por la acción de Roca después de 3 horas de conversación con su ministro Micheli. Volvamos a Ortega para comenzar de lleno la disertación. Vamos a ver primero el hombre y sus circunstancias. Como circunstancia es el mundo que a uno le toca trajinar. Y vamos a hacer una breve referencia a ese mundo que a Roca le toca trajinar, pero brevemente vamos a pasar también por su familia, por su educación y por su carrera militar, para ahí ir de lleno a su presidencia, porque sin lo anterior es imposible entender todo lo que ocurrió durante su presidencia. Como ya todos sabemos, la vida de Roca se desarrolla dentro del siglo XIX, que es el bloque histórico que va desde la caída de Napoleón, el Gran Congreso de Viena, hasta la Primera Guerra Mundial. Fue básicamente una etapa eurocéntrica asignada por un equilibrio de poder que llevaron a cabo las potencias rectoras del momento, con un orden británico, hasta que luego la unificación de Prusia y Alemania comienza ese orden británico a girar hacia un orden de Berlín. Durante ese devenir histórico surgen 2 potencias extracontinentales, caso que no había surgido hasta el momento dentro de la historia moderna y contemporánea. Las 2 potencias tienen una gran relación con Argentina y con Roca principalmente. Una de ellas son los Estados Unidos de América y la otra es
el Japón. Pero también surgen nuevas fuerzas sociales y combativas que Roca va a enfrentar en su segunda presidencia. Y guerras peligrosas que hacen tambalear el orden existente hasta que finalmente, en 1914, estalla la Gran Guerra y estalla ese orden construido durante los años. Algo que es muy importante. En el siglo XIX aparecen los nacionalismos y la industrialización. Aquí la industrialización todavía no ha llegado. Esta última marca una nueva etapa en la economía. El pensamiento político, y este tema lo voy a leer, porque hoy se llama, o se dice, de insertar a la Argentina en el mundo. Hay que decir en qué mundo hay que insertar a la Argentina. El mundo de Roca era el siguiente. El pensamiento político se centraba en el Estado-Nación soberano, los derechos de los individuos dentro de ese Estado, los orígenes, funciones y límites de los poderes gubernamentales, las exigencias de orden y los imperativos de autodeterminación e independencia nacional, el orden económico separado de la política, y los gobiernos protegiendo el comercio. Finalmente, irrumpen fuerzas desestabilizadoras como el comunismo y el capitalismo libre entre ellos. Pero, simultáneamente, se producen grandes conquistas de la ciudadanía, que son la democratización de los servicios militares, la democratización de la educación y la democratización del voto. 3 leyes fundamentales de Roca. Vamos a analizar más adelante. Y además, comienza la formación de una incipiente opinión pública que en la época de la primera presidencia de Roca, cuando hablamos de Roca y Cultura, vamos a analizar. Recuerden esto porque esto, en el plan político que Roca lleva a cabo, está prácticamente tal cual lo acabo de leer. En lo militar hay una gran innovación. Luego de la derrota de Prusia, Jena por las fuerzas napoleónicas, los prusianos ven que su modelo militar está agotado, por la cual se conforma una comisión formada por un conjunto de mariscales y generales que tenía un secretario que era un joven teniente primero llamado. Democratizan los servicios militares. Se crea el servicio militar obligatorio. También se democratiza el ingreso a las academias de formación de oficiales. Se crea lo que acá sería el Colegio Militar de la Nación y allá una academia militar donde se rinde un examen de ingreso, ingresan los mejores sin que prevalezcan situaciones de ningún tipo. Y finalmente se crea un Estado Mayor para una conducción científica de la guerra. Se mejora el Estado Mayor napoleónico y se hace el Estado Mayor prusiano. Este modelo militar es tomado por todo el mundo, aún por Francia después de la derrota en la guerra franco-prusiana. En el mundo y en la región también fueron escenarios de importantísimos conflictos. Pero vamos a ver cuáles interesan a nuestro prócer. Para prócer en el mundo le interesa mucho la guerra de la secesión, pero hay muchas similitudes en el contexto que tenía Estados Unidos en esa guerra con los contextos que había en la Argentina. 1861-1865. Le interesa mucho la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana está pictóricamente muy interesante. Hay cuadros alegóricos donde está Kaiser, está Bismarck, está Moltke el Viejo, está von Schlieffen, por ejemplo, lado prusiano. Y por el lado francés se lo puede ver a Napoleón III y se lo puede ver a su jefe de los ejércitos, el mariscal MacMahon, que luego fue presidente de Francia. En esa guerra tuvo que relevarlo a Napoleón III. Y recordar también que por perder esa guerra, Francia pierde o termina con la monarquía o el imperio y se crea la Cuarta República que dura hasta que De Gaulle en los 60, era la Quinta República. A nivel local, ¿qué ocurrió? Perdón, a nivel regional tenemos 2 guerras muy importantes en nuestro prócer. Es la guerra de la Triple Alianza, el combate con el grado de capitán, y la guerra del Pacífico, que se produce cuando él es ministro de guerra y presidente de la nación. Él fue muy crítico de la guerra contra el Paraguay. La alianza por la conducción militar desastrosa que tuvo.
que él sufrió parte de las consecuencias. A nivel nacional, ocurre el final de las guerras internacionales de la independencia. Guerras de la Organización Nacional. La ya mencionada guerra contra el Paraguay, y finalmente culminan las deserciones, chirinazos, como le quieran llamar, a los movimientos que se producían en el interior del país producto. Este sería entonces el mundo que le toca trajinar al general Roca, y que de alguna manera va formando su personalidad. Vamos a ver ahora a su familia. Roca nació en Tucumán. Acuérdense que Argentina en ese momento tenía 3 hinterland o 3 sistemas socioeconómicos en pugna. Lo más importante es que abarcaba Mendoza y el Gran Tucumán, que es el abastecedor de insumos a la zona minera del Potosí y que iba hasta el Cuyo. Si recordamos a Belgrano y lo que dijo aquí, cuando Belgrano se quería posicionar en Potosí, era parte de un plan estratégico producto de esta situación que tenía el país y el general Belgrano. El otro hinterland o el otro sistema socioeconómico en pugna era el central, que era un gran desierto, se iba a convertir en una gran vaquería, y el litoral donde Roca estuviera. Y el tercer sistema socioeconómico, o el tercer hinterland, como quieran llamar, era la ciudad nueva. Roca va a recorrer los 3 hinterland, los 3 sistemas socioeconómicos van a ser en uno y va a tener una comprensión acabada del país a raíz de su. Hemos dicho entonces que nació en Tucumán, hicimos esta digresión. Su madre era una dama de la sociedad tucumana y su padre era un coronel llamado Segundo Roca, un hombre de una gran cultura, un hombre que fue opacado por el brillo de su hijo Julio Argentino. Don Segundo Roca, coronel de la Nación, se inició como abanderado del regimiento 11 de Infantería con el general Las Heras y combatió en todas las guerras de la Argentina hasta que muere, 6 años en la Guerra del Paraguay. Era un hombre de una gran cultura y vivió con su familia y todos sus hijos, varones y una única mujer, en Tucumán durante 12 años. Esa familia estuvo unida 12 años. Lógicamente, es innegable que Don Segundo, a través de sus datos y comentarios, ha dejado su impronta, ya que todos sus hijos fueron militares y 2 de ellos murieron en la guerra. Decían al principio cómo se llamaba. Bueno, él fue bautizado como Alejo Julio Argentino. La familia Roca, los hijos de Don Segundo, pasaron la historia todos por el segundo nombre. Dejaron de usar el primero. Dice la historia que su mamá habría dicho que fue bautizado Julio por haber nacido en el mes de julio, Argentino porque esperaban que fuera un gran servidor de la patria, como así. Sus primeros estudios los hace en una escuela franciscana del lugar. Luego, un conjunto de circunstancias familiares hicieron que su educación por las armas se desarrollara. También hay otras historias que dicen que tenía una gran afinidad por la medicina. Evidentemente, médico o militar hubiera sido un gran hombre. Lo concreto es que se decide por la carrera militar y va a estudiar junto con 2 de sus hermanos el Colegio de Concepción del Uruguay. Era uno de los 3 colegios más importantes de la Argentina en ese momento. Estaba Montserrat en Córdoba, fundado por los jesuitas. Estaba lo que ahora es el Colegio Nacional de Buenos Aires, que tuvo su origen con los jesuitas, pasa a los franciscanos, pasa a ser un colegio laico y de gran prestigio. Y otra vez lo va llevando a lo que es el Colegio Nacional. Pero en ese momento el colegio de más prestigio era el Colegio de Concepción de Uruguay, fundado por Urquiza. Era laico y liberal. Liberal porque se educaba en las libertades humanas y en el positivismo científico.
Su director fue el famoso educador Alberto Larroque, un hombre que venía de Francia, que tenía prosapia francesa y que por cuestiones de conflictos internos emigró y estuvo aquí en la Argentina mucho tiempo. Dirigió el colegio muchos años. Era tal la importancia de Larroque que Sarmiento, expresidente, habló en su cementerio, del cementerio durante su cementerio. Este colegio tenía una sección militar. En ese momento no había colegio militar nación, por eso que lo crea o lo funda Sarmiento y el año pasado se cumplieron 150 años de la fundación del colegio militar. La sección militar era muy importante y educaba en infantería, caballería y artillería. Roca elige la artillería y su instructor es nada menos que el coronel Santa Cruz. ¿Quién es el coronel Santa Cruz? El hijo del mariscal Santa Cruz. Posteriormente, cuando Roca es presidente, lo hará director del Colegio Militar en el año 1885. Tenemos tiempo de dedicarnos al Colegio de Concepción del Uruguay, yo les voy a mandar después la historia de los 3 colegios, pero los fundamentos para la creación de la sección militar son muy parecidos a los fundamentos que dio Sarmiento para la creación del Colegio Militar de la Nación. Roca se educó en ciencias militares y en ciencias civiles. Las ciencias militares estaban basadas en la ordenanza de Carlos III que los alumnos debían conocer de memoria. Había un batallón que tenía que hacer guardia los fines de semana en la residencia. La formación humanista era muy importante y era lo fundamental. Y lo decía la reglamentación del colegio. En esa formación humanista que recibe de Roca, se destaca, primero por su gran inteligencia, y segundo porque él tiene un gran desempeño en gramática, en aritmética, en latín e historia antigua. De esa época deriva su afición por la lectura de los clásicos. Algunos lo leían en su idioma original. Podemos recordar las ordenanzas de Canena por Perea, un libro prácticamente desconocido, Vidas paralelas de Plutarco, El Quijote y mucho que sería largo enumerar. Siguió siendo un gran lector. Durante toda su vida leyó todo tipo de textos. De Maduro, a edad mediana, y Maduro se entusiasmó mucho con las novelas y los escritores clásicos de los Estados Unidos y Francia. Y leyó, su predilecto era Molière. Supongo que habrá leído El Tartufo sin saber lo que podría pasar 200 años. Bien, él obsequiaba libros a sus oficiales y cuenta el general Geli Oves que en la guerra de Paraguay, una noche, él ve una carpa con una lámpara prendida, se acerca y era el capitán Roca, que estaba leyendo. Le pregunta qué estaba leyendo, Roca le acerca un libro, eran las décadas de Tito Livio. Uno son 120 tomos, bueno, uno de los tomos de las décadas de Tito Livio, en latín. Estas experiencias profesionales y académicas, más sus experiencias en el campo de combate, hicieron de que Roca fuera el único general victorioso de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. El colegio ejerció una gran influencia en Roca. Esa influencia fue durante toda su vida, pero se materializa especialmente durante la primera presidencia. Esa educación recibida, esa concepción de la cultura, la orientación que dio a sus gobiernos y la colaboración que él requirió de sus antiguos compañeros, coetáneos y profesores que colaboraron con él en el gobierno, hicieron que tuviera un gobierno sumamente exitoso. Dentro de los que voy a nombrar, Leguizamón, Guay, de la Plaza, Chavarría, Victorica, Larroque, Santa Cruz, entre otros tantos. Como dijimos, Roca es producto de un país con 3 sistemas socioeconómicos. Mendoza y el Gran Tucumán, que era el más importante, el del desierto central, la vaquería que se iba formando, y el litoral y la ciudad puerto. Él, que era un hombre del interior profundo, hizo deslizar sobre ese sustrato cultural que tenía
la civilización de su tiempo, basada en sus permanentes lecturas y las enseñanzas que él recibió en el colegio. El enciclopedismo francés, tema político. También podríamos agregar que él abreva de la reforma que hace Prusia sobre el sistema militar, pero trataremos ahora rápidamente cuando veamos Roca. Hemos pasado volando prácticamente, y vamos a pasar volando 35 años de servicio en guarnición y 15 de servicios en campaña. En estos años, Roca ingresa a los 13 años a la sección militar. A los 15 ingresa al ejército de la Confederación. A los 16 tiene su combate de fuego en Cepeda. A los 18 combate en Pavón. A partir de ahí marcha con el primer cuerpo de ejército con el general Paunero a combatir a los caudillos del interior y a suprimir las sublevaciones. Sale de Córdoba, hace toda la zona del oeste y llega hasta Orán, donde está unos años. Vuelve. Pasa al arma de infantería, que será su arma definitiva, donde restarán los regimientos 6 y 7, en el 7 como oficial, segundo jefe. Siendo capitán, se desata la guerra contra el Paraguay. Va a Paraguay, se encuentra con su padre muere, igual que sus dos hermanos, él tiene un desempeño brillante, en Curupaití es el único de los 16 jefes de batallón que interviene, que no es muerto y herido, y es elegido para llevar el parte de la victoria al vicepresidente Marcos Paz. Luego ya no regresa al Paraguay, nuevamente con Paunero y con Arredondo, forma parte de los ejércitos que deben ocuparse de pacificar el interior. Durante esa etapa, Roca, ya como oficial jefe, funciones realmente sobresalientes, y podemos recordar con su regimiento 7 de Infantería el desempeño en la batalla de Ñaembe, donde finaliza con las rebeliones de López Jordán. No tenemos tiempo de conversar con López Jordán, estaba José Hernández, que después lo cooptará y será senador propio. Y luego ya coronel, recibe su palma general luego de una magistral maniobra, producto de una maniobra inicial de Bello y engaño, un rodeo que le hace a su jefe, el general Arredondo. Ahí recibe su palma general. Vuelve a la frontera. Esto significa que Roca estuvo 4 veces en la frontera. Y su mayor tiempo de permanencia fue como coronel y como general. Cuando hablamos de la frontera de Roca, la frontera era San Rafael, el borde sur de San Luis, Río Cuarto y el Azul. Esa era la Argentina, la mitad de su territorio. Esa es la frontera argentina que muchos argentinos ignoran. En ese tiempo que estuvo en la frontera, el general Roca fue pensando en el plan para terminar con el flagelo del indio. Mientras se encontraba en la frontera, trataremos en otra reunión, si no tenemos tiempo, él innovaba dentro de los fortines, aplicaba, pedía máquinas, cultivar al Estado, empleaba la tecnología, enseñaba a leer y escribir, educaba a sus oficiales. Y lógicamente, como era un gran escritor, un corresponsal, Roca 30 cartas por día escribía durante toda su vida. Pero sí, no están guardadas las cartas, pero sí hay registro de él. Roca estaba en desacuerdo con la política que llevaba el ministro de Guerra, que era Alsina. Alsina muere. Alsina era el candidato a suceder al presidente Avellaneda. Roca es nombrado ministro de Guerra. Como ministro de Guerra y Marina, en aquella época se dedica a preparar la campaña al desierto. Ya la tenía diseñada de su época. Va al Congreso, defiende las leyes, la campaña se hace leyes correspondientes y 2 meses de campaña, 8 meses previos, Roca termina con 300 años de dominio del indio sobre lo que era el territorio argentino. Roca siempre tuvo claro
los conceptos de Lutis Posidetis y del Res Nullio, que fueron los pilares de la política exterior. Hay una frase que no es mía, es de Karina Mariano, una periodista que escribe en la prensa, que dice algo muy importante. Dice que la campaña al desierto fue el mayor acto de soberanía después de la declaración de la independencia. Y lo medimos en términos de territorio y influencia del país, no hay ninguna que es así. Porque nosotros nos olvidamos que simultáneamente, con la campaña de desierto, Roca se ocupaba del NEA, donde las provincias del Chaco, Mocha y Misiones estaban descontroladas y no pertenecían prácticamente al país. Él las recupera y las incorpora al territorio nacional. Bien, en este recorrido que hizo Roca, que hemos visto en muy breves minutos, Roca recorrió el país, lo conoció y conoció a su gente. Comprendió la difusa frontera que había entre lo militar y lo político. Y también demostró una gran habilidad política para resolver conflictos que estallaban en el interior, producto de problemas internos. Esa habilidad política él la va a replicar como presidente. Fue educador, instructor, organizador, que trajo moderna, su lectura de otras guerras, empleó el primer traslado de tropas, Roca, la conferencia Roca Militar, de más de una hora, así que en 3 minutos no puedo decir otra cosa. 35 años en guarnición y 15 en campaña, lo hemos resumido en 25 líneas. El gran prestigio con que Roca vuelve del desierto, es que él soluciona un problema histórico. Sobre la campaña del desierto voy a decir algo, que es lo siguiente. La campaña del desierto tuvo 1.250 muertos, indios. Intervinieron 6 divisiones, cada división 1.200 hombres. 1.200 hombres, el equivalente a una división, eran indios. Fue una expedición que liberaba, civilizaba, evangelizaba y enseñaba y poblaba. Una visión bastante parecida a la campaña española, porque junto con las tropas iban civiles que ocuparían los fortines y que son las actuales ciudades que hay en los alrededores de Buenos Aires, desde el azul hacia atrás, de la línea de fronteras. Y también que al año siguiente, cuando estalla la revolución de Tejedor, hubo 3.000 muertos en un enfrentamiento entre hermanos. Entonces, para aquellos que hablan de delitos no tipificados en la época, si comparamos 1.250 muertos en una campaña con 5 divisiones, 6.000 hombres, más de la mitad de lo que poseía el efectivo del ejército argentino, contra los 3.000 que hubo en la 30.000 de los Corrales en el año 1839, no es nada. Algo que es muy importante, la visión conjunta, Roca, que ahora se habla tanto ahora los ministros. La campaña del desierto fue la primera operación conjunta en la Argentina, porque Guerrico tenía que ir con una nave de guerra para encontrarse el 25 de mayo de 1879 en Choel. Bien, cerraríamos con esto la faz militar de Roca. Apretó todos los servicios militares en 1893 para reprimir a los sublevados en la provincia de Santa Fe. Vamos ahora a Roca presidente. Sin lo anterior no podemos comprender Roca presidente. Roca fue elegido por el colegio electoral. Votaron por él todas las provincias menos 2, Buenos Aires y Córdoba. Lógicamente, habiendo habido la revolución del año anterior encabezada por Tejedor y su riflero, recordemos que Carlos Tejedor fue el canciller de Sarmiento. Carlos Tejedor se perdió el estrecho de Magallanes. Muy importante. Y también hay que recordar que en esa revolución de Tejedor, en un hecho muy extraño, del lado de las fuerzas nacionales se encontraba Roca con Hipólito Yrigoyen, que tuvieron, a pesar de sus diferencias, una amistad que se continuó a través de Roca, su hijo, y también se encontraba el cónsul Osborne, inglés, que tenía el mismo nombre que el cónsul inglés en Chile, que había sido un general
de la guerra civil o de la guerra de secesión norteamericana, que encontraba el conflicto argentino bastante parecido al conflicto. Paradójicamente, con Tejedores Sorríferos se encontraba don Leandro Niceforo. Son, digo, coincidencias en la vida. Bueno, Roca presidente es elegido por sus condiciones. Hay un libro muy interesante que nuestro amigo Waldo Aguirre, a través de la Fundación que dirige, escrito por el representante inglés en la época, Horace Rumble, que describe muy bien el día que Roca se toma poder. Yo recomiendo que lo lean porque hace un retrato costumbrista muy, digamos, acertado a la Argentina de la época. Pero la toma de posición es algo que vale la pena. Roca inaugura una presidencia fundacional. Yo considero que aquí termina la barbarie y comienza la civilización, entendiendo como barbarie incultura, crueldad y violencia. Incultura, crueldad y violencia. Eso es lo que yo considero barbarie. Y con Roca entra por fin en vigencia la Constitución. La Constitución desde 1800 hasta 1880 no había estado en vigencia. Cesa el conflicto permanente, o sea, cesa esa guerra civil que tuvo la Argentina de 1810 hasta 1879, y Roca lleva adelante un diálogo interpartidario para dar paso a un proyecto de nación que nos lleva en 30 años a ser uno de los países más ricos del mundo. Creo que podemos hacer un ejercicio intelectual y traer aquello al presente. El mensaje a la Asamblea Legislativa que hace Roca es tan Horace Rumble. Él dice, y leo textual: el secreto de nuestra prosperidad consiste en la conservación de la paz y el acatamiento absoluto de la Constitución. Puedo así decir sin jactancia, el lema de mi gobierno será paz y administración. Roca tenía una visión clara de los factores de poder de Albert Mahan, de Mackinder, en el caso de la tierra de importancia decisiva, y una perspectiva estratégica que le permitía ver más allá de sus pares, ir directamente al lugar donde debían definirse los problemas. La concepción de Roca era muy simple. Era asegurar sus fronteras, ocupar el propio territorio, liberarlo, poblar los espacios vacíos, comunicarlos y dar al Estado la capacidad de control estrecho, directo y continuo. Roca, una visión de política contemporánea y acrónica, debía fundar una nación. Debía crear una infraestructura institucional, una infraestructura física y una construcción simbólica. Como construcción simbólica, la construcción simbólica es realmente lo que hay que hacer y tiene una derivación popular que es el relato. La construcción simbólica se hace mediante una tradición histórica, a través del camino recorrido, para con una visión ambiciosa de la Argentina del momento, convertirla en un país relevante. Se pretendía y no hemos vuelto a tener. Roca forma parte de los hombres de Estado capaces del régimen de que ello introducir cambios permanentes dentro de las instituciones y hombres capaces de la acción política. El valor de Roca es que tenía una visión similar a aquellos norteamericanos que compraron Alaska. Roca no tuviera esa visión, no tendríamos ni la Patagonia ni la Antártida. Como si los norteamericanos hubieran tenido esa visión, hubieran tenido Alaska durante la Guerra Fría sentada en la OEA. Y estaría sentada actualmente en la OEA. Esa visión estratégica y también con una visión geopolítica muy importante y lo que lo permitió avanzar primero en la Patagonia, avanzar a posteriori sobre los territorios más al sur, llegar hasta la Antártida a través de los observatorios. Roca tiene una cultura fundadora de una civilización de la época. Y para eso él cuenta con, lo dice en la Asamblea de Filadelfia, todos mis ministros son presidenciales. Elige lo mejor para rodear. Y vamos a entrar de lleno en los ministerios. Roca tenía un plan perfectamente diseñado. Era un rompecabezas que había que armar.
Como toda persona, como todo país serio, los ministerios más importantes son los de Relaciones Exteriores y el de Defensa, en aquella época, Guerra y Marina. El Ministerio de Relaciones Exteriores va don Bernardo de Irigoyen, estuvo de la Plaza y posteriormente Ortiz. Para Roca, paz era la prioridad, la delimitación de límites y el pleno ejercicio de la soberanía. Él tenía claro que la fuerza era el filo de la diplomacia. Él tenía claro que, como Federico el Grande decía, hacer diplomacia sin armas era como hacer una mano. A él le faltaba el instrumento principal, que era un buen ejército y una buena armada de barrio. Roca también conocía muy bien las condicionantes y las constantes momentos de la política. De inmediato, una semana después, se aboca a una mediación con Chile. Bernardo de Irigoyen era el canciller, que esta mediación fracasa por varias razones. Primero, porque Estados Unidos estuvo en contra y porque Chile era aliado de Brasil. La idea de Roca era que Chile no ocupara. La persona que teníamos como cónsul en inglés no era un hombre muy avisado y se perdió mucho tiempo. Mientras tanto, hubo lo que se llama un momento de distracción. Para compararlo con algo corriente, un momento de distracción estratégica de Estados Unidos cuando estaba ocupado con Rusia, los Balcanes para Europa. Bueno, Roca estaba ocupado simultáneamente con la mediación, pero estaba más ocupado en una negociación con Chile, que finaliza en 1881, donde se logra lo que la Argentina toda la vida perdió. Primero, que Chile deje de pretender la Patagonia, que la línea de limitación sea la de las altas cumbres y la divisoria. Creo que con esa acción ya Roca tendría para pasar a la historia. Con Brasil, mejor relaciones con Brasil. Y el Mercosur tiene muchos padres, nunca se lo nombra a Roca. Roca nombra en 1882 a Jacinto Vallejo. Da instrucciones escritas en manuales hechas por él. ¿Qué le dice a Jacinto Vallejo? Que trate de lograr una convención aduanera en 1882 entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En ningún texto hemos leído ni escuchado estas cosas. Roca tenía la idea de terminar con las confrontaciones, ir hacia una etapa de cooperación y todos juntos marchar hacia una unidad latinoamericana. Con Brasil fue un tratado provisorio en 1885, siempre el problema fue el San Antonio y el Pepino Iguazú. Con Bolivia y Paraguay atenúa las tensiones, con Estados Unidos él cambia la política, él pretendía tener una buena relación con los Estados Unidos. Gran Bretaña tuvo una intensa relación, lo que no lo privó de reclamar por las Islas Malvinas, tanto es así que ya no siendo presidente en 1904, fue recibido personalmente por el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra la recriminó y le tomó una anécdota a Nicolás, la mitad de la anécdota, la otra no me acuerdo. El regreso inglés. Roca le contó que lo había aprendido de grande. Es una idea de que era un presidente que leía los clásicos de latín y hablaba con el rey de Inglaterra. El año... Bueno, en Europa las relaciones comerciales fueron extraordinarias. Un día de que puedan hablar con el embajador Bastanchuri, que les cuente lo que encontró sobre los cónsules de la inmigración cuando estaba los baúles donde eran. Con el Vaticano rompió relaciones porque no podía soportar del nuncio a través de la legislación que le quitaba a las escuelas primarias y a la Iglesia la primacía en el control de los bautismos, nacimientos, padecimientos y la educación. Bien, la ocupación de la frontera era el objetivo, la seguridad de la frontera, la preocupación era el objetivo para el Ministerio de Marina, el Ministerio de Guerra y Marina. ¿A quién coloca? Dos figuras brillantes, un jurisconsulto y un general. Consulto Victorí, que ha sido su profesor, y general porque había combatido en 3 guerras. Combatió en la guerra contra el Paraguay, combatió también en las guerras interiores y combatió en la campaña de desierto y él hizo la campaña en Chaco. Un hombre totalmente completo. Y Pellegrini
otro grande, fue el que lo sucedió y era teniente primero, grado obtenido en la guerra con el Paraguay. Recordemos que hasta 1850 la Argentina no tenía relación por la Patagonia. El tiempo me apremia, es mucho parecido, pero lo sintetizo. Él crea el ejército, le da un cuadro de organización y le da un régimen orgánico legal. 4 divisiones y 5 intendencias regionales, más o menos lo que ahora. Pero él crea la Armada de Mar, porque en eso él tiene la ideología de Maquin, perdón, del almirante Maca. Un país que tiene una gran frontera de mar tiene que tener una armada o tiene un elemento que proyecte el poder nacional más allá. Los dos grandes contrincantes eran Chile y Brasil, que eran grandes potencias navales, cosa que Roca lo va a preparar un año en la segunda. Creó escuelas de formación, creó puertos, armada prácticamente es armada de Brown, pero armada de Río, le hizo una armada de mar. Una cosa muy extraña, crea Ushuaia en 1894 y Río Gallegos en 1895, fue el presidente que más territorio sumó, siempre con el res nullius y con el utis puccidentis. Con respecto a la educación, había para hablar días, pero diremos que Avellaneda, el expresidente, él lo nombra rector de la UBA, al Sarmiento, el anterior presidente, en el Consejo de Educación, y a la Roque, el el segundo mando, había muchos latines, muchos abogados y pocos científicos. 1902. Primer censo educativo, primer consejo pedagógico y la famosa ley 1420 de Sarmiento. Con eso él baja en alfabetismo del 70 al 40% y crea todas las escuelas industriales, al hospital de clínicas se le otorga la medicina, crea la ley de registro civil, el Código Penal, el Código de Minería. Bien, vamos a hablar poco de lo demás, que son los ministerios de Hacienda. Señores, con Hacienda diremos que la Argentina creció al 80%, 0.3% anual. Cualquier ministro de Hacienda con esto había cumplido. No obstante, tuvo una predominante, creó la moneda argentina, según el sistema de la Reserva Federal, 5 bancos podían emitir, los ferrocarriles se duplicaron y acá hay un tema interesante que es estrategia. La producción era de la pampa húmeda, había que sacarla. Para sacarla había que transportarla. Para transportarla había que tener ferrocarriles. Los ferrocarriles deben estar a 25 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque los carros podían llevar la carga. Las estaciones eran una forma de control y el sistema debía converger donde había puertos. Donde no había puerto había que hacerlo. Hizo los puertos de Ensenada, el puerto Madero y puerto de Belgrano. O sea, esa concepción que hay allí al puerto tenía una concepción estratégica del mundo. Puedo ver la historia. Del Estado Nacional, en que el sistema educativo estatal, pero lo puso al servicio de la universidad. ¿Qué dice el nacionalismo popular? Aurelio, por ejemplo. Que Roca es una versión atenuada de la línea nacional entre los liberales porteños y las montoneras del interior. ¿Qué dice el marxismo nacional? Abelardo Ramos. Ramos dice, Roca no es un oligarca, sino un patricio, y forma parte de la construcción del Estado. El peronismo, ¿qué peronismo? El de Perón. Sobre la sola denominación de los ferrocarriles por Perón marca el Olimpo de Perón, de lo que son los propios. Sarmiento, Belgrano, Urquiza, Mitre, Sarmiento, Saltea, Avellaneda, Roca. Más claro imposible. No acompaña al gobernador Aloe o Aloe en sus intentos de festejar la derrota obligado
y los intentos de traer a Rosa. Y finalmente para el kirchnerismo. El kirchnerismo toma la visión anarquista de base. Para un anarquista, toda construcción es negativa. Por lo tanto, la construcción no es nada positivo. Señores, para finalizar, que domina la cultura, domina la política. No nos dejemos que nos domine la cultura. Perdón si me excedí, no sé si habrá tiempo, señor secretario, para algunas preguntas. Gracias por la atención que me han dispensado. Gracias, general. Gracias, Raúl. No sé si hay preguntas, pero los comentarios que veo por escrito son todos sumamente elogiosos hacia la presentación. Quisiera hacer un comentario. Sí, Gerardo. Yo no se lo he comentado a Raúl anteriormente, pero tengo en mi poder una condecoración que el general Roca en persona le dio a mi bisabuelo, don Domingo Villanueva, sargento mayor. A donde sea. Razón por la cual, en primer lugar, quiero agradecerle a Raúl esta estupenda comunicación. Por suerte me quedé sin internet desde la República de Tandil unos minutos y volví. O sea que felicitaciones, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y pasamos entonces a nuestras... Espera, Alejandro, espera un segundo porque Gerardo Viritos estaba haciendo una pregunta al orador. A ver, un adelante. Comentario. Gerardo, por favor. Sí, no, el comentario es casualmente traer a colación, y esto es muy personal, que mi bisabuelo, don Domingo Villanueva, que está homenajeado en el Museo Histórico de la ciudad de Mendoza, recibió personalmente la máxima condecoración, era sargento mayor del ejército en la guerra del Paraguay, lo recibió de manos del general Roca, lo cual a mí me llena de orgullo y quería dejar esto como nada más que una pequeña acotación sobre lo que excelente exposición que nos ha hecho Raúl. Gracias. Gracias a vos, Gerardo. Muchas gracias. Señor presidente, disponga usted de cámaras.